Y esos milagros eran los que daban las señales de que Jesús era el Mesías. Pero aún sigue haciendo señales, aún sigue haciendo milagros y nosotros somos su pueblo. Así que es cuestión de nosotros de dejarnos guiar por su amor y que Él haga esos milagros en nuestra vida. Vamos a cantarle así, porque somos su pueblo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba, sucede cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, sucede cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Yo me alegro por los que me desvían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegro por los que me desvían a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová iré. Yo iré a la casa de Jehová iré. Pueblo que cree a Cristo, no puede estar triste un pueblo que alaba a Dios. No puede estar triste un pueblo que cree a Cristo, no puede estar triste un pueblo que alaba a Dios. Yo canto, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un pueblo que alaba a Dios. Yo canto, alabo a mi Cristo, no puede estar triste un pueblo que alaba a Dios. Yo daré al oro magnificar. Hoy usaré, yo daré al oro magnificar. Por estas calles yo voy a caminar, de oro magnificar. Por estas calles yo voy a caminar, de oro magnificar. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que quiero. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que quiero. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que quiero. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que quiero. ¡Aleluya!
vamos a quedar con la meditación de esta mañana con mi hermano Hernán Romero. Dios les bendiga a todos en esta mañana de domingo. Vamos a reflexionar brevemente en una parábola bien cortita, hermanos. Mateo capítulo 13, y ya la hemos estudiado, usted ya la conoce, pero Pablo decía que es importante que recordemos las cosas que ya sabemos. A veces lo que pasa, como en una computadora, nos sucede a nosotros, o al revés, que dependiendo de la información que más esté al alcance, es la respuesta que tiene la computadora. Es decir, mientras más información haya sobre algo, es la información que está más alcanzable y más flexible. Y eso pasa en nosotros. Este mundo con sus ideas, este mundo con sus enseñanzas, con sus formas de ser, nos marca estilos, nos marca tendencias, nos marca caminos. Y es necesario a veces limpiarnos y recordar las mismas cosas que nosotros ya conocemos y las mismas cosas que consideramos importantes para nosotros. Y por eso venía a mi mente esa parábola de Mateo capítulo 13, versículo 45. Y brevemente vamos a recordar verdades que ya conocemos, pero es importante traerlas a la mente, traerlas al corazón, para que de esa forma nos alienten, nos den esperanza y renueven nuestras energías a seguir con la misión y la visión que Dios nos ha encomendado. Mateo capítulo 13, versículo 45 y versículo 46, habla de la perla de gran precio. Miren lo que dice ese versículo. También dice Jesús hablando, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren lo que está diciendo Jesús en esta parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que Jesús hacía, hermanos, era usar ejemplos sencillos de la vida cotidiana de aquel momento para poder expresar verdades espirituales a la congregación, a la gente, a sus oyentes. Y en este caso Jesús usa esta parábola de un mercader. Un mercader es un emprendedor, es un empresario, y él tenía una fascinación. Su giro empresarial era la compra y venta de perlas preciosas. Entonces, imagino que este hombre, por la forma en que Jesús lo describe, era un hombre que conocía bien su oficio, era un especialista. O sea, este hombre veía una perla y decía, no sirve, no es original, es falsa. Le podía poner el valor por su rareza. Fíjense que estas perlas valen por su rareza, por su forma, por su solidez y valen por el brillo que tienen. Es decir, estas perlas son valiosas. Y este hombre sabía exactamente el valor de las perlas, las podía clasificar por el color, por la rareza, por la forma, por la dureza. Imagino que era un especialista, y este hombre andaba, imagino que por Grecia, por Babilonia, por esas ciudades grandes donde había comercio, donde había empresarios, donde estas perlas se cultivaban o donde estas perlas aparecían. Y andaba buscando, hermanos, era un buscador de perlas, era un comerciante ávido. Se había cruzado todo Medio Oriente en busca de esta perla. Era un buen buscador. Y resulta que uno de esos días fue un buen día para él. Dice que fue, y a saber en qué mercado, hermanos, a saber en dónde la halló, pero vio una perla que él calificó como preciosa. Imagino que en toda su vida había visto perlas, pero esta perla que ve le llama, lo fascina, lo dice, jamás he visto una perla igual a esta.
¿Qué vio? Vio su rareza, vio su forma, vio su dureza, vio sus colores, sus matices y quedó fascinado, hermano. Tan fascinado quedó con esa perla que este hombre hizo algo que no había hecho por ninguna otra perla. Dice este hombre en la parábola de Jesús, vio una perla preciosa, le da un atributo de preciosa, de maravillosa, bellísima. Y fue, y se fue. Imagino que cuando encontró la perla, no andaba el dinero para comprarla. Pero no sé, quizás ha de haber dado alguna garantía para asegurar esa perla. Y le dio una garantía al vendedor y le dijo, ténmela, por favor, ténmela un tiempo, porque yo voy a ir a recoger lo que esa perla vale. Y dice que fue y vendió todo lo que tenía. Hermano, ¿cómo puede suceder eso? Este hombre vendió todo lo que tenía. Todo. Imagino que si era un comerciante, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía posesiones, tenía riqueza. Imagino que tenía terrenos, tenía sus vaquitas, sus cabritas, tenía sus camellitos. Y este hombre fue a reunir todo lo que tenía, todos sus bienes que no eran líquidos, que no eran dinero, los convirtió en dinero y fue al mercado donde había dejado en garantía esta perla y dice que la compró. Imagínense, la compró, hermanos, y agarró esa perla preciosa y la hizo su posesión más valiosa. La hizo su posesión que valía todo para él. Le dio un valor a esa perla preciosa de acuerdo a su pericia. Él encontró, hermanos, en su vida particular, encontró para su negocio que era el mejor negocio de su vida. Tanto que era el mejor negocio de su vida que estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que él creía antes como valioso para poner todos sus bienes y todos sus recursos en esa perla. Entonces, la pregunta es, ¿de qué el Señor está hablando? ¿Qué tiene tanto valor para ser capaz de venderlo todo, de renunciar todo, de entregar todo? Por eso, hermano, ¿qué piensa usted? ¿De qué Jesús estaba hablando? ¿Qué quería decir el Señor con esa perla? ¿Cuál era la perla que es capaz que nos haga renunciar a todo para dedicar al 100% todo lo que tenemos en ese proyecto y en esa misión? Tiene que ser algo extremadamente raro, tiene que ser algo extremadamente sólido, tiene que ser algo extremadamente valioso y tiene que ser algo que por sobre todo es lo mejor de todas las cosas. ¿Qué creen ustedes que es? Creo que Jesús estaba enseñándole a la gente algo, hermanos, que nosotros a veces por la cotidianidad lo vemos común. Pero ¿saben cuál es esa perla de gran precio? El evangelio de la gracia de Dios que nosotros predicamos. Esa perla de gran precio es el evangelio de la gracia de Dios. Es la salvación por gracia. El Señor les estaba predicando a esta gente que le dieran el valor que el evangelio tiene. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8, brevemente para recordar esta verdad. Esta perla, hermanos, de gran precio es el evangelio de la gracia de Dios. Fíjense que este hombre, traduciéndolo a la vida práctica, pudo haber sido un filósofo porque él había conocido muchas concepciones de vida. Imagino que este hombre había ido al budismo y había descansado por un tiempo en esta religión, pero se sentía vacío, se sentía solo. Quizás había conocido el hinduismo,
y también no había llenado sus expectativas. Quizás había conocido el ateísmo, había experimentado todo este hombre, filosofías, había experimentado formas de pensamiento, había experimentado caminos diferentes. Pero una vez que encuentra la perla de gran precio, que es el evangelio de la gracia de Dios, hermanos, todo lo que tenía quedó sin valor. Y yo me acuerdo, esta enseñanza me acuerda al apóstol Pablo. Fíjense que Pablo es un vivo ejemplo de este mercader. Pablo era un filósofo, era un doctor de la ley, era un abogado. Tenía una religión que era el fariseísmo, era un fariseo. Tenía un lugar y una posición. Él tenía, hermanos, un lugar dentro de la sociedad. En aquella época, ser ciudadano romano era ser ciudadano estadounidense, ciudadano chino, ciudadano europeo. Tenía un nivel social muy alto. Tenía, hermanos, una teología personal del fariseísmo. Decía que y tenía un linaje dentro de Israel. Él tenía algo para lo cual lucirse. Tenía algo que usted decía, era como un ideario, un ideal. Queríamos ser como Pablo. Se mostraba como un modelo a seguir. Era un religioso perfecto en su religión. Pero este mercader, Pablo, aun cuando tenía todo eso, se sentía vacío. Aun cuando tenía todo eso, no había encontrado la perla de gran precio. Hasta que un día, caminando en búsqueda y a perseguir evangelios, a perseguir el evangelio de la gracia de Dios, a perseguir discípulos iba, a matarlos, cuando un día el Señor se le aparece, hermano, lo bota y lo tira del camello donde iba, y ahí es chocado con el evangelio de la gracia de Dios. Y él le fue enseñado, y es el predicador, el promotor, el evangelista, el enseñador del evangelio, de la gracia y del amor de Dios para todos nosotros. Y él nos testifica en sus cartas y dice: todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que yo estimaba de alto valor, lo tengo como nada por el conocimiento de Cristo. Y todo lo que yo era antes no tiene ningún valor cuando lo comparo con la verdad y las buenas noticias del evangelio de Jesucristo. Amén. Imagínense, hermanos, qué corazón. Este hombre estuvo dispuesto a dar su vida, a dejar todo lo que tenía, a despojarse de todo lo que le daba apariencia de ser humano, por amor, porque sabía el valor que tiene el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Es como aquel hombre que estaba ciego. Dice que había un ciego en el camino mendigando. Y cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, Jesús le comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Jesús no se hacía como que no escuchaba. Y los discípulos lo acallaban y lo acallaban y lo acallaban. Y este hombre dice que salió corriendo hacia donde estaba Jesús. Y hay un texto importante que está ahí, una palabra que dice: y dejando su capa. ¿Saben qué era lo más valioso para un ciego? Su capa. Con esa se acostaba, esa era su casa, esa era la que le cubría del frío, esa era donde almacenaba el dinero que tenía, esa era donde almacenaba su comida, su capa era todo. Pero él, cuando decidió, cuando vio quién era el que estaba enfrente de él, cuando vio y valoró el mensaje que ese hombre traía, cuando vio la grandeza de Jesús, su mensaje, estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que él más tenía como valioso por la grandeza del conocimiento de Jesucristo y de su evangelio de gracia para todos nosotros.
Hermanos, la idea que yo quiero dejar en mi corazón y en su corazón esta mañana, y eso es lo único que yo quisiera que se le quedara después de todo lo que diga, porque es la esencia, hermano, que usted y yo somos honrados en participar del negocio del Señor, que es, hermanos, predicar y administrar el evangelio de la gracia de Dios para este mundo. Tenemos el mayor tesoro, la perla más valiosa que existe en el mundo y en el universo. Dios la ha depositado en usted y en mí, que somos personas imperfectas, pero vasos de barro, pero el Señor ha sido tan humilde y tan amoroso que ha depositado el evangelio de la gracia de Dios, esa perla preciosa que no tiene igual, y nos la ha confiado a nosotros, hermano, para que nosotros administremos esa grandeza y ese gran tesoro. Amén. Y ¿qué dice Efesios 2.8? No lo leímos. Dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos. Miren lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras, hermanos, tan sencillas, este texto tan sencillo, Pablo en Romanos dice que es poder de Dios para salvación. Imagínense que nosotros somos instrumentos de Dios para cambiar la eternidad de otras personas, hermano. Eso es increíble. Si hay una empresa en la que podemos invertir sin temor a perder, si hay una empresa en la que podemos invertir sin riesgo de que se devalúe, si hay una empresa en la que podemos poner nuestros recursos y nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor, y como decía el pastor en una predicación pasada, nuestro corazón es en la empresa del evangelio. Amén. Entonces usted y yo sintámonos dichosos esta mañana porque estamos en el negocio del Señor. Amén. Jesús, cuando a los 12 años se escapó, ¿y a dónde creen que estaba? En el templo. Y la mamá le pregunta, ¿y Jesús, y dónde estás? Aquí en el templo. ¿Y qué estás haciendo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Esta es una empresa, hermanos, en la que vale la pena invertir. Con esto finalizo. Hermanos, tenemos la perla de gran precio. Tenemos el evangelio de la gracia de Dios, que se obtiene la vida eterna gratuitamente por medio de la fe. Es la mejor empresa, que no se devalúa, que las ganancias son eternas, que trascienden esta vida y trascienden hasta la vida eterna. Ahora, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a invertir en ese negocio que el Señor nos ha encomendado? Este hombre, el mercader, tanto como Pablo, estuvieron dispuestos a rendirlo todo y entregaron todo, hermanos, en la empresa del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Yo le invito, y yo me pongo a mí de carga también, si hemos estado viendo con desvalor este evangelio, si hemos estado viendo a la ligera esta confianza que el Señor ha puesto en nosotros, que pensemos, que nos examinemos y que veamos cuánta importancia ocupa el evangelio en nuestra vida. Porque a veces, hermano, no le damos el valor que esto que nos ha sido encomendado merece. Lo vemos a la ligera, lo vemos a lo que salga, a lo que pueda, a lo que me sobra, a lo que caiga. No es una prioridad de poner nuestros recursos. Y no hablo solamente de dinero, hablo de nuestro tiempo, hablo de nuestro pensamiento, hablo de lo que yo puedo dar en el servicio, hablo de lo que yo doy cuando sirvo, hablo de la actitud con la que sirvo, hablo de la carga positiva que siento de comunicar el evangelio a otras personas.
Hermanos, a veces vemos porque con ligereza, porque lo vemos a diario, porque nos congregamos y porque tenemos 30 años de ser creyentes, y se nos olvida que Dios ha puesto un tesoro maravilloso en nuestras manos, el cual es delicado, precioso, fino, valioso, y que nosotros debemos pensar y hacerlo nuestra prioridad y estar dispuestos a rendir parte de lo que tenemos para el servicio del Señor. Miren, nosotros no pedimos dinero y no somos de la gente que exige dinero, pero en la mente nuestra, y lo digo, hablo por mí, debería estar una parte de mi salario apartada para el evangelio. Debería de mi salario yo decir, no el diezmo, no sé, quizás el 5, el 3, el 2, pero sería una buena inversión espiritual que yo dijera, de mi salario voy a apartar tanto para ponerlo en la empresa que no me va a fallar. De mi tiempo yo debería decir, voy a apartar tanto tiempo, pero agendarlo, es decir, no lo que caiga, agendar esto y esto y esto es lo que yo voy a dar al Señor. De mi actitud, de mi vida, del tiempo que paso con la Biblia, del tiempo que paso en oración, del tiempo que paso en llamar y textear a un hermano, del tiempo que invierto en esto, hermano. Si hay un negocio que no va a tener pérdida, que no se va a devaluar y que es seguro para la eternidad, es el negocio del evangelio. Este hombre, este mercader, se la jugó toda. Se despojó de todo y todo lo apostó por el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, usted está hoy y yo estoy aquí, pero si ha sido un esfuerzo porque creemos en ese evangelio. Amén. Porque creemos que Dios nos ha hallado por dignos, por su misericordia, por su bondad, de darnos la administración del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces comuniquémoslo. Si habíamos estado desanimados, yo ya tengo días que no, y se lo digo, lo confieso, tengo días de no hablarle a mis compañeros del evangelio de Cristo, de predicarlos, de discipularlos. Tengo días de no decirle, Cristo te ama, estoy ocupado en otras cosas. Tengo días de no discipular, de no evangelizar, de no contarle a alguien de Cristo, de no subir un texto en el Facebook que diga que la salvación es gratuita y que la puede obtener cualquiera por fe. Porque a veces, por la rutina y por esta vida, hermanos, que nos trae tantos problemas, nos acongojamos y se nos olvida que Dios nos ha hecho dignos de administrar este tesoro maravilloso de la salvación. Así que miren, hermanos, tenemos una empresa en la que vale la pena invertir. Amén. Este tiempo que usted le ha dado al Señor hoy, esta mañana con calor, no quedará sin fruto. Tiene intereses eternos, tiene réditos eternos. Amén. Cuando el Señor venga, hermanos, y nos diga, ven, buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que ánimos, esforcémonos en la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con su capacidad, con su fuerza, con su fortaleza, y pongamos nuestros recursos en este negocio de Cristo para la salvación del mundo. Porque este evangelio que predicamos, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es la perla de gran precio que sobrepasa todo el conocimiento y todas las filosofías del mundo, hermano. Así que usted está en el mejor lugar, en el mejor negocio y en la mejor empresa. Amén. Siéntase contento que usted es un empresario del Señor y que un día, si no en esta tierra, mucho más allá en el cielo, tendremos todos los réditos y las ganancias de haber puesto nuestra vida completa en el Señor. Y no para salvación, porque la salvación es gratuita, sino para desarrollar y cumplir la misión y la visión a la que hemos sido llamados. ¿Cuántos aceptan el reto? Amén. Todos. De depositar lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos en la obra de Cristo. Ese es el llamado que Dios quería hacerme a mi vida personal y que yo se lo traslado. Si usted toma bien, considerarlo. Vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias, gloria a Dios, en esta mañana, Señor, por traernos a la mente eso tan maravilloso, Señor, que nos has confiado el Evangelio. Nos has confiado, Señor, esa predicación maravillosa de salvación al mundo entero, Señor. Hay cuánta gente que está perdida y necesitada de ti, Señor. A veces nos confiamos y no exponemos el Evangelio a otros que lo necesitan. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer, como dice el pastor, nuestro hermano Johnny, con más fuerza, con más firmeza en ti, en lo que tú eres, en tu Evangelio, en tu gracia, en tus promesas, para que podamos, Señor, expandir esta tu gracia hasta lo último de la tierra, como es tu voluntad, Señor. No quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad y de la salvación. Confiamos en tus promesas, Señor, y descansamos en tu gracia y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.